amigos, soy Guillermo Ujedo. En esta oportunidad hablaremos de la modalidad ventilación controlada por presión. Dentro de los objetivos es conocer y entender esta modalidad y describir la génesis de las curvas de presión y flujo durante la ventilación controlada por presión, entender cuáles son los determinantes del volumen corriente y también reconocer los cambios en la mecánica, tanto de resistencia como en la lactancia pulmonar. Primero, tenemos que aclarar que la ventilación controlada por presión de los ventiladores modernos que utilizan microprocesadores no tiene ninguna relación con los ventiladores de presión de los años 50 y 60, los cuales eran generadores de baja presión y al llegar a la presión determinada se cortaba el flujo inspiratorio. Los ventiladores modernos que utilizan microprocesadores, uno fija un límite de presión y el flujo se mantiene una vez que se alcanza esta presión hasta que se produce el ciclaje a la fase expiratoria, que en esta modalidad va a ser el tiempo. Entonces, esta modalidad es una modalidad de soporte ventilatorio total, en la cual clásicamente el flujo es variable, desacelerativo, por lo tanto el volumen corriente pasa a ser una variable dependiente. En esta modalidad nosotros aportamos una frecuencia respiratoria basal, a diferencia de la presión de soporte, y el ciclo inspiratorio, como se mencionó, va a ser ciclado por tiempo, de manera que tenemos que tener claro cuáles son los tiempos inspiratorio, expiratorio y la relación inspiración-expiración. ¿Cómo programamos esta modalidad? Primero, la diferencial de presión por sobre el PIB, que no es lo mismo que la presión de distensión o driving pressure. En segundo lugar, programamos el nivel de PIB y posteriormente la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio, lo cual nos va a determinar la relación inspiración y expiración. El nivel de presión programado va a ser igual a la driving pressure solo si el flujo inspiratorio llega a cero al final de la inspiración, como en el caso que estamos viendo en la figura. El volumen corriente va a estar determinado principalmente por el nivel de presión que yo programe y también del tiempo inspiratorio. Por parte del paciente va a depender de las características mecánicas del sistema y si el paciente está realizando esfuerzos o no. En la figura tenemos un paciente que está con una presión programada de 15 centímetros de agua y un PIB de 10, y nosotros vemos el impacto de aumentar el nivel de presión por sobre el PIB y posteriormente cambiar el tiempo inspiratorio. Tenemos las curvas de presión, flujo y volumen corriente. Este último, la integración de la curva de flujo. Y vemos que al aumentar el nivel de presión, aumenta directamente el volumen corriente. Y en la curva de flujo se aumenta el área bajo la curva. A su vez, al disminuir el tiempo inspiratorio, va inmediatamente a disminuir el volumen corriente. De manera que con esta manera podemos jugar para programar el volumen corriente que le queremos aplicar a ese paciente. Aquí se aprecia de mejor forma el efecto del
tiempo inspiratorio sobre el volumen corriente. Al aumentar el tiempo inspiratorio, aumenta el área bajo la curva de flujo, por lo tanto, aumenta el volumen corriente. La presión programada será igual a la presión de distensión una vez que el flujo inspiratorio llega a cero antes de la expiración. Al igual que en la modalidad controlada por volumen, la presión de distensión la evaluamos haciendo una pausa inspiratoria. En este gráfico, en el punto A, vemos el nivel de presión programada. En el punto C, se ha realizado una pausa inspiratoria que observamos que en la curva de flujo, abajo, está en cero. Y ahí vemos que hay una caída en la presión máxima en la vía aérea. Y eso refleja la presión de distensión que estoy aplicando. Vale decir, en este caso, tengo una presión aplicada de aproximadamente 25 centímetros de agua. La presión de distensión real es alrededor de 16 o 17 centímetros de agua. Esta gráfica parece un poco más complicada, pero en realidad es un mismo paciente que está con la modalidad de presión controlada, con una diferencial de 25, con frecuencias de 30 y PIB de 5 centímetros de agua. Y lo que hacemos es jugar con los tiempos inspiratorios y la relación IE, y en cada uno de esos tiempos se realiza una pausa inspiratoria. Por ejemplo, a la derecha, con un tiempo inspiratorio de 0,4 segundos, se da muy poco tiempo para la inspiración, de modo que al hacer una meseta, la presión de distensión es muy baja. A la inversa, al centro, con tiempos inspiratorios muy prolongados, de 1 segundo, la relación IE es 1 a 1, el flujo inspiratorio prácticamente llega a cero, de manera que hacer la pausa inspiratoria, la presión pico y meseta es prácticamente la misma. Por lo tanto, la presión programada es similar al driving pressure y obviamente el volumen corriente en esas condiciones está aumentado. Cuando partió la modalidad controlada por presión con los nuevos ventiladores microprocesados en la década de los 80, se asumía que una menor presión pico pudiera producir menos daño asociado a la ventilación. Sin embargo, esto no es así. El daño inducido por la ventilación mecánica depende del volumen corriente aplicado, de la presión de distensión y no de la presión pico. Tampoco hay una mejoría en la oxigenación en relación a la ventilación controlada por volumen si aplicamos los mismos criterios de presión media de vía aérea, de volumen corriente, frecuencia respiratoria o PIB. Existe también una serie de modalidades derivadas de esta liberación del flujo inspiratorio, que es la característica de las modalidades controladas por presión, como son las modalidades duales, que no ofrecen ningún beneficio en términos de mecánica o de flujo, o algunas modalidades como el bilevel o el APRB, que son modalidades derivadas de esta ventilación controlada por presión. La gran ventaja probablemente tiene relación con el flujo alto al inicio de la inspiración, lo cual puede mejorar la sincronía. De esta manera evitamos, por ejemplo, la sincronía de flujo, que es muy propio de la ventilación controlada por volumen y puede ser preferible en condiciones de alta demanda ventilatoria. Debemos hacer, por lo tanto,
un alto para explicar este concepto de demanda o drive ventilatorio, que es la intensidad del estímulo neural para respirar. Un mayor drive se refleja por un mayor volumen minuto, por un mayor flujo inspiratorio y por algunas medidas de actividad diafragmática o la P01, como se verá en otras clases. La demanda ventilatoria es proporcional a la actividad inflamatoria, es como los parámetros inflamatorios, como el recuento de blanco, el nitrógeno de orina 24 horas, nos habla de un paciente que está inflamado. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos espontáneamente un paciente con volúmenes minutos sobre 200 a 250 ml por kilo por minuto, esto es volúmenes corrientes sobre 14, 16 o 18 litros en un paciente de 70 kilos, quiere decir que el paciente tiene un proceso inflamatorio activo y debemos buscar la causa o el foco que lo produce. Así, tenemos situaciones de baja demanda ventilatoria, por ejemplo, pacientes neurocríticos, o en la ventilación mecánica postoperatoria, en la cual podemos ventilar perfectamente en una modalidad controlada por volumen, con parámetros de 6 a 8 ml por kilo, con niveles bajos de PIB, y aquí también impacta la frecuencia respiratoria y los flujos que tienen que ser acordes a la situación clínica del paciente. Sin embargo, cuando ya tenemos un paciente en que hay un proceso inflamatorio, un paciente séptico o con un distrés, ya tenemos que ser un poco más finos en la titulación o en la programación del ventilador, titulando el PIB según la reclutabilidad, muchas veces aumentando la frecuencia respiratoria a 25, 28, 30 por minuto, y esto necesariamente para mantener la relación inspiración-expiración 1:2, necesitamos aumentar los flujos inspiratorios, no más allá de 70, 80 litros por minuto. Si nosotros tenemos demandas muy elevadas en pacientes que están con un claro cuadro séptico, con un distrés muy grave, probablemente ahí pueda ser recomendable las ventilaciones con flujo liberado. Sin embargo, hay que tener cuidado con no liberar tampoco el volumen corriente, porque podemos inducir mayor daño. En ese caso, muchas veces es preferible considerar la sedación profunda, bloqueo neuromuscular, la posición prono y esperar que los antibióticos o la cirugía curen el foco que está produciendo este aumento en la demanda ventilatoria. Es importante reconocer las curvas de flujo porque ellas nos van a hablar de cambios en la mecánica ventilatoria. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de aumento de resistencia, vamos a ver que en la curva de flujo, el flujo máximo se va a limitar. Si antes era 80 litros por minuto, va a caer a 40 y se va a producir un flujo, digámoslo, arrastrado. Es poco probable que lleguemos a cero en el flujo inspiratorio en un paciente que tiene un problema obstructivo, y obviamente el volumen corriente va a caer. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está obstruido en ese momento, y vemos el clásico, hay un rápido aumento en el flujo, pero se corta muy precozmente a los 0,2 segundos aproximadamente y mantiene un flujo arrastrado durante todo el resto del ciclo inspiratorio. Tenemos un nivel de presión de 24 centímetros de agua por sobre el PIB, lo cual es dañino si esa fuera la presión de distensión. Sin embargo, para evaluar la real driving pressure, tenemos que hacer una pausa inspiratoria y vemos que se produce una meseta
por lo cual nuestra presión de distensión no es 24, sino aproximadamente 15 centímetros de agua, que era lo necesario para ventilar en ese momento a este paciente. Hay que tener cuidado con ir evaluando progresivamente, porque en la medida que vaya cediendo la obstrucción, ese nivel de presión se va a asociar a un mayor volumen corriente y podemos generar daño inducido por la ventilación. Los aumentos en la elastancia se reflejan como una disminución en el área bajo la curva de flujo, lo cual se asocia a una disminución en el volumen corriente. Aquí vemos que hay una caída en la figura B en el pico de flujo y en la duración del flujo inspiratorio, porque el volumen se llena antes de acuerdo a la presión programada. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que estamos con una presión de distensión de 20 centímetros de agua, y esto es la driving pressure, porque la curva de flujo llega a cero, y pese a esa tremenda presión de distensión, el volumen corriente es de apenas 290 ml, vale decir, aquí estamos frente a una patología restrictiva. Hay que recalcar que los problemas tanto en la resistencia como en la elastancia no los vamos a identificar en la curva de presión, sino en la curva de flujo. En suma, la ventilación controlada por presión es una forma de soporte ventilatorio total con flujo variable y desacelerativo, el cual es ciclado por tiempo. El volumen corriente pasa a ser variable dependiendo del nivel de presión que yo programe por sobre el PIB y del tiempo de la fase inspiratoria. Y además va a depender obviamente de la mecánica pulmonar y si el paciente está realizando esfuerzo. Es importante recalcar que la menor presión pico de la ventilación controlada por presión no implica menos daño asociado a la ventilación mecánica. Esta va a depender del volumen corriente y de la driving pressure. Y el flujo alto puede mejorar la sincronía, especialmente en pacientes con alta demanda ventilatoria.